Que Dios le bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en San Juan capítulo 8, versículo 31. Dice así la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué tremenda palabra que el Señor aquí nos da y nos revela que para ser discípulos de Jesucristo tenemos que rendirnos al señorío de Él y saber que si nosotros permanecemos en su palabra, no solo la conocemos, la estudiamos y la practicamos en nuestra vida cotidiana, seremos verdaderamente sus discípulos. Y Jesús en otro pasaje dijo: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Cuando nosotros conocemos la verdad, sabemos que hoy en muchos lugares, en muchas posturas filosóficas de pensamientos, dicen que hay muchas verdades. Otros dicen, aquellos se creen dueños de la verdad. Pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino, es la puerta. Jesucristo es aquel que puede darnos salvación, vida eterna, paz en nuestro corazón. Dice el versículo 2: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Nos hará libre del temor a la muerte, nos hará libre del poder del pecado, nos hará libre de la condenación, porque al recibir a Cristo y al caminar en obediencia, tenemos realmente asegurada la salvación de nuestra alma. Dice la Biblia: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí vemos en el versículo 33 la excusa de estos personajes bíblicos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sabemos que el pecado es lo que está trayendo ruina, dolor a la humanidad. El haberle dado la espalda a Dios, el haber quebrantado todos los mandamientos de Dios, hace que veamos la consecuencia de ese pecado, no solo en nuestras vidas, sino en nuestra sociedad. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nosotros nos apartamos de los pecados que ofenden a Dios, empezamos a vivir en libertad. Cuando uno mira solamente la ley que el Señor nos dejó en Éxodo 20, vemos que hay muchos pecados que hoy se practican y eso trae ruina y trae dolor. Éxodo 20 habla de que no tengamos dioses ajenos, que no hagamos imágenes, ni lo que está arriba ni lo que está en la tierra, que no nos inclinemos a ella. Eso lo dice en Éxodo capítulo 20, versículos 3, 4 y 5. Vemos hoy una nación o muchas personas que confían en un pedazo de yeso, de madera, de estatua, de personas que han muerto, y la Biblia aborrece a aquel que habla con los muertos. Por eso es importante acercarnos al Dios vivo. Jesucristo murió y resucitó al tercer día, y cuando le pedimos a Él, Él trae respuesta. Pero si lo pedimos a los muertos, no solo que no vamos a tener respuesta, sino que ofendemos a Dios, porque es abominación cualquiera que hace estas cosas. También Jesús habló de honrar su nombre, de guardar un día para Él, el día de reposo. Habló de honrar a los padres, de no matar, de no cometer adulterio, de no hurtar, de no hablar falso testimonio, de no codiciar la casa de nuestro prójimo, ni la mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, que no envidiemos, que no codiciemos. Vemos toda esta lista de pecados, pero ¿cómo vivir en libertad? Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando practicamos la Biblia, la verdad, la palabra de Dios, vamos a vivir en libertad, en paz. ¿Cómo permanecer en esa libertad? Confesando nuestros pecados, sabiendo que cuando cometemos un pecado y nos arrepentimos y nos apartamos y lo abandonamos, dice la palabra en San Juan 1, 7 al 10, que si nosotros confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Debemos decidir abandonar el pecado para vivir en libertad. No podemos estar bien con Dios y bien con el diablo. Necesitamos estar bien con Dios, necesitamos tener comunión con Dios, necesitamos buscar agradar a Dios para poder vivir en paz, en gozo, en alegría, en armonía. Necesitamos tener comunión con Dios, hablar con Dios, tener ese tiempo para Él, comunicar nuestra gratitud y también nuestras necesidades. Y la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 5, versículo 17 al 20, que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos llenos de la plenitud de Dios, de la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y pone en nuestra boca cántico, pone en nuestra boca canciones, pone en nuestra boca y en nuestra alma un deseo de glorificar al Dios que nos ha permitido tener una paz que nunca tuvimos y una alegría que nunca tuvimos y una libertad que solo podemos tenerla en Cristo. ¿Cuánta gente hoy está esclava del alcohol, de la depresión, de las pastillas, de tantas cosas que parece que estuvieran libres, pero están esclavos del dolor, de la ruina, del pasado? Dios quiere traer libertad. Dios quiere traer gozo y alegría a nuestro corazón. ¿Cómo poder vivir en esa libertad? Comunicándonos cada día con Dios, buscando ser llenos de la plenitud de Dios. Y la Biblia habla de congregarnos, de compartir la fe con personas de fe, de poder permanecer en la palabra, estudiar la palabra. Jesucristo, uno de los mandatos que nos dejó a nosotros como iglesia, como cristianos: hagan discípulos, enséñenles todo lo que yo les he mandado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo he mandado. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a desechar lo que a Dios le ofende, pero también vamos a conocer la voluntad de Dios. El congregarnos nos permite adorar, alabar, exaltar y darle gracias a Dios de donde Él nos sacó. Dice Hebreos 10, 21 al 25, la Biblia enseña en estos pasajes que no nos dejemos de congregar. Mucha gente dice, bueno, pero yo en mi casa igual hablo con Dios. La Biblia nos enseña que nos congreguemos. Y si Dios nos enseña que nos congreguemos, es porque es voluntad de Dios que estemos juntos para alabar a Dios, para servir al Señor y para animarnos unos a otros, orar por unos por otros, alentarnos unos a otros. Por eso es importante que si nosotros queremos crecer en la fe, necesitamos oír palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 16 al 17, nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que podamos vivir en esa libertad que Cristo nos dio. Y si tú no conoces a Jesucristo, este es el día que le pidas que Él entre en tu corazón, que sea el Señor de tu vida y que te haga libre de todo ese dolor que te acompaña por años. Y verás que la vida te cambiará, porque solo Jesús puede traer libertad. Que Dios te bendiga.